Dios les bendiga, qué privilegio, qué honor que estemos aquí una vez más en nuestra escuela bíblica. Mi nombre es Sorileo Valles y estaré compartiendo con ustedes la clase del día de hoy. Antes de iniciar vamos a orar para que el Señor nos dirija como siempre lo hace. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí una vez más. Gracias, Padre, por el privilegio de poder compartir y enseñar tu palabra. Te pido que tú me dirijas, Señor, que tú estés con cada una de las personas que se están conectando en este momento, que tú seas, Señor, hablando a través de mí y que todo lo que tú nos quieras enseñar en esta noche, en este día, lo podamos poner en práctica, lo podamos aprender. Danos oídos receptivos, Padre, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema del día de hoy es Jesús crucificado y resucitado. Y el día de ayer inició la Semana Santa. Y es común en estos días escuchar a muchas personas, a la gran mayoría, hablar sobre Jesús, sobre su muerte. Incluso hasta las personas más faranduleras he escuchado yo en estos días hablando de Jesús y que la Semana Santa y que Jesús murió y usan ese acontecimiento para referirse a otros términos y da mucha pena cómo ellos manejan la muerte, el tema de la muerte de Jesús. Lo tratan con ligereza, como si fue un acontecimiento más y no le dan la importancia que requiere y la importancia que tiene. Y es por eso que nosotros hoy vamos a explicar cuáles fueron los acontecimientos que pasaron durante la muerte de Jesús y luego posteriormente su resurrección, porque es necesario hablar de esto. Y vamos a ver, si vemos los 4 evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno detalla la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, cada cual desde su punto de vista. Hoy vamos a ver cómo Marcos relata uno de los juicios que se le hizo a Jesús, luego su condenación, cómo lo condenaron, su crucifixión y su resurrección. Y antes de iniciar, quiero que veamos o aclaremos algunos términos que se presentan en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Si usted lee los primeros versos de este Evangelio, pudiéramos decir los versos del 1 hasta el 20, vemos que se mencionan algunos nombres y se hacen algunas cosas que usted dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se hacía? Vamos a explicar. Un término que hay es Sanedrín. Y el Sanedrín era la corte suprema del pueblo judío, la cual estaba sujeta al gobernador romano. Y esta era conformada por 70 sumos sacerdotes, maestros, escribas y ancianos. 70 sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Y el Sanedrín tenía el control sobre la vida civil y religiosa. También en esa época había una costumbre que era que durante la Pascua se soltaba un preso. Esta costumbre la instauró el rey Herodes con la intención de congraciarse con el pueblo judío durante la Pascua. Eran tan fuertes, eran tan terribles los romanos, entonces con la intención de congraciarse, de caer bien delante de los judíos, pues él instauró eso de liberar un preso durante la Pascua. Otra cosa que vemos, ¿por qué Jesús murió crucificado? ¿Por qué no fue a palo? ¿Por qué no fue apedreado? ¿Por qué no fue decapitado? Lo que pasa es que la crucifixión era el método de castigo que los romanos
ellos decapitaban a los criminales romanos, pero crucificaban a los extranjeros y a los esclavos. También otra cosa que podemos ver que estuvo en el nacimiento de Jesús, y aquí también se menciona, es la mirra. Esta era una droga amarga que servía para adormecer los sentidos y también amortiguar el sufrimiento. El velo rasgado. Importantísimo ¿verdad? El velo rasgado el velo era el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando el velo estaba completo, separando el lugar santo del lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar, porque recuerde que allí, en el lugar santísimo, era donde moraba la presencia de Dios, y solamente una persona totalmente santa era la que podía entrar a este lugar. Entonces, conociendo todo esto, todos estos términos y todas estas cosas que pasaban en esa época, podemos ver que también Jesús fue llevado ante Pilato. Entonces, ¿por qué Jesús fue llevado ante Pilato? Bueno, habían que hacerle 3 juicios. 3 juicios delante de los romanos y 3 juicios delante de los judíos. Entonces, por eso Jesús es llevado donde Pilato. Y esto es porque los judíos no podían aplicar la pena capital sin la autorización de los romanos. Y cuando Jesús va donde Pilato, que Pilato lo enjuicia, no le encuentra fallo, no lo encuentra culpable. Pero entonces Pilato va delante del pueblo y le dice, no encuentro falta alguna en él. ¿Qué desean? Recuerden que nosotros podemos liberar un preso. Ahora, liberamos a este rey de los judíos, dice Pilato. Y el pueblo dijo, no, libera a Barrabás. Eso lo podemos ver en Juan 18. El verso 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Luego de todo esto, Jesús es condenado y crucificado. Y los soldados que estuvieron a cargo de la crucifixión y de llevar a Jesús hasta el lugar donde iba a ser crucificado, se divirtieron de la forma más cruel e inhumana posible con Jesús. Y es bueno que sepamos hasta este punto que la muerte de Jesús y la crucifixión pudo haber muerto de cualquier forma, pero estaba escrito que iba a morir crucificado. Y esto no fue casualidad, no fue que los judíos y los romanos se salieron con la suya, no fue un error, ni un mal cálculo de parte de Dios, no. Era el cumplimiento del plan de Dios. Y muchos pues le decían a Jesús que no lo hiciera, pero si él no lo hacía, no iba a cumplir el plan para el cual él vino aquí a la tierra. Y la muerte de Jesús es la provisión de Dios para el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre con Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Otros que se burlaron de Jesús fueron los sumos sacerdotes y los escribas que estaban allí al frente de la cruz. Y le decían, bájate de la cruz y a otros tú salvaste, sálvate a ti mismo. Y eso era una tentación terrible porque Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y mientras él estaba en la cruz, él estaba sufriendo como hombre. Y quizás él estuvo tentado. Incluso él antes de eso dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Pero si Jesús hubiese hecho caso a lo que le decían, no, no nos hubiese regalado la salvación que hoy tenemos. No se trataba de Él en ese momento, Él no pensaba en Él en ese momento, Él pensaba en ti y en mí. Lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y imagínense el cuerpo de Jesús crucificado, o sea, de pie en una cruz sostenido por clavos. Eso duele muchísimo, porque uno se da un golpecito en un dedo y yo me quedo privada hasta que el dolor como que se vaya. Imagínese ese dolor constante. Pero él no pensó en él. Él estaba pensando en nosotros en ese momento. Y no es asunto de ver para creer. Es cuestión de creer para ver. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, no esperemos a ver cosas para creer en Jesús. Creamos todo lo que dice la palabra y allí veremos la gloria de Dios. Vamos a leer nuestro verso principal, Marcos 15, nuestro capítulo principal, perdón, que es Marcos 15, en los versos del 33 al 39. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Varias cosas vemos aquí. La oscuridad oscureció. Y la oscuridad nos hace recordar ese evento que pasó también en Egipto con el pueblo de Israel, una de las plagas. Pero también nos muestra cómo sería el mundo sin su luz, que es Jesús. Jesús muere y se queda oscuro. La luz del mundo es Jesús. En ese momento, Jesús no solo sintió el abandono del pueblo, de todos los que estaban en contra, también sintió el abandono de Dios. Por un momento, la comunión eterna con el Padre se interrumpió. Y tantos espectadores que habían allí, como hay ahora, que ahora hay tantos espectadores de la Semana Santa, de que Jesús murió y muchos que van a la iglesia para estas fechas solamente. Usted ve que las iglesias están llenas. Tantos espectadores que habían allí. Y estaban llenos de una curiosidad tan morbosa que esta terrible escena de Jesús crucificado no los movía a asombro o reverencia, ni siquiera piedad. ¿Le parece a lo que estamos viviendo en estos días? Por ponerlo solamente para estas fechas de la Cuaresma y la Semana Santa, que muchos hablan de Jesús, de que murió, y se ven como espectadores curiosos. Y es necesario que nosotros le hablemos de qué fue lo que realmente Jesús hizo, de ese sacrificio, para que ellos entiendan, para que no solo sean espectadores desde lejos y vean lo que sucede, no, que ellos puedan comprender por qué pasó lo que pasó. Cuando Jesús murió, ocurrieron 4 acontecimientos o eventos sobrenaturales
en la tierra, que luego quizás lo podemos explicar en otra clase, pero que quisiera que se queden con nosotros en este día. Y fue que hubo oscuridad, hubo terremotos, hubo también sepulcros abiertos y el templo del velo, el velo del templo rasgado. Y explicamos que cuando se rasgó el velo del templo, ya no era necesario que el sacerdote entrara. También podíamos entrar nosotros. Una libertad para acceder directamente delante de la presencia de Dios. Usted y yo. No hay que hacer nada. El Señor Jesús lo hizo por nosotros. Gloria a Dios por eso. Y en el verso 39 vemos cómo el centurión fue impactado por la manera tan digna en que Jesús murió. Se supone que él debía durar mucho, hasta días ahí crucificado, porque era una muerte lenta. Pero según dicen muchos estudios y según vemos de que Pilato se sorprendió de que había muerto tan rápido, dicen que tardó aproximadamente unas 6 horas en morir Jesús. Y eso fue tan impactante para el centurión que él tuvo que decir, wow, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero usted sabe qué, no se quedó ahí, no, Jesús resucitó. Y Marcos 16, del 1 al 7 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¡Wow! Jesús resucitó. Y mientras los discípulos estaban en Jerusalén lamentándose por los eventos ocurridos, las mujeres se pusieron en acción, se levantaron bien temprano y fueron. Pero no fueron con la intención de encontrar la tumba vacía. No, ellas fueron a embalsamar el cuerpo con aceites aromáticos. Si ignoramos las promesas de Dios, nos privaremos de la paz y la presencia que Él nos ha prometido. Las mujeres y los discípulos, ¿usted sabe qué hicieron? Sufrieron innecesariamente porque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Pero ellas en ese momento, ellos no lo creyeron. Ellos estaban sufriendo porque su maestro había muerto. Y nosotros, hermanos, piense usted por un momento. Cuando usted ha recibido una promesa de Dios, pero esa promesa tarda en llegar, duda de que Dios la va a cumplir. Se pone triste. Analícelo. Como creyentes debemos ser obedientes. Enfrentaremos pruebas, muchísimas, pero confiemos en la victoria final. Jesús fue condenado y crucificado, pero Dios lo resucitó victorioso de la tumba. Y lo mismo va a hacer con nosotros. Confiemos en Dios y en sus promesas. Hasta que no lleguemos al pie de la cruz y contemplemos de cerca, bien de cerca, el sacrificio que hizo Jesús, esa terrible muerte, no apreciaremos el valor de la salvación. ¿Y usted sabe qué? Vale la pena que nosotros compartamos la historia de Jesús detalladamente, porque así ayudamos a valorar debidamente lo que Él hizo por nosotros. Vale la pena que nosotros salgamos y le digamos a los demás, Jesús murió en la cruz, sufrió, llevó nuestros pecados por amor a nosotros.
Piense en todas las veces que usted ha pecado. Yo me hago ese análisis a menudo. Pienso en las veces que he pecado, en las veces que le he fallado a Dios. Y digo, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, ¿qué yo pudiera hacer para que el Señor me perdonara? Y por más que le doy mente, no hay nada que podamos hacer. El sacrificio de Jesús en la cruz lo es todo. Es importante y valió cada gota de sangre. Nosotros valoremos lo que Él hizo. Digámosle a todos los que están hablando de la Semana Santa de Jesús, digámosle, aprovechemos este tiempo y vamos a decirle lo que Jesús hizo para que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan alcanzar salvación. Oremos para que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta clase, gracias por tu sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder compartir todo lo que tú hiciste con los demás, con los que no te conocen, a predicar tu evangelio, Señor. Señor, y que nosotros podamos valorar todo lo que hiciste, cada gota de sangre derramada por amor a nosotros. Que valoremos ese sacrificio tan grande, que no nos apartemos de tu lado, que no tratemos ese evento tan importante como uno más, sino con el valor que tiene. Gracias, Jesús, porque sufriste en la cruz y no pensaste en ti, pensaste en mí y pensaste en cada uno de los hermanos, de las personas que están viendo este video. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes a cada uno, que tú los guíes, Señor, y que tú les permitas encontrar, que tú los encuentres a ellos, Padre, para que ellos puedan seguir una vida contigo de su lado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima clase.